sexta. Marca. Cuadro. Y acción. Hola, soy Martín Vergareche y soy cineasta. A lo largo de mi dilatada carrera he contado historias extraordinarias, pero ninguna como la que estáis a punto de ver hoy. Porque rodar un film sobre la única persona inmortal en el mundo es algo que solo puede pasar una vez en la vida. Y el hecho de que vosotros vayáis a verlo hoy es todo un privilegio. Bienvenidos y bienvenidas a la vida y quizá muerte de Perpetua Palacios. Vale, cortamos. ¿Qué tal? Bien. A ver, ha quedado un poco intenso, pero esto luego le pones una musiquita, una cartela. A ver, pero esto es el comienzo del documental, ¿vale? O sea, tenemos que verte a ti como en casa y tal. Como vas con pijama y eso te puedes... No. No es pijama esto. ¿Tumbado un poquito? ¿Como así? Grabamos un poco ahí la cámara como si estuviera... Pero... No, yo creo que ahí... Sí, cierra los ojos. Sí. Perdón, ¿te despiertas? Ah, sí. Sí, te despiertas. Pero digo algo... Bueno, Hola, lo que ¿no? tú quieras. Sí, pues... Hola, soy Per y este es un día en la vida de una inmortal. O sea, es que está como muy plano. Hola, ¿vale? Más energía. Hola, soy Per y este es un día en la vida de una inmortal. Vale, está bien. Me encantan las plantas porque es un símbolo de vida eterna. Esta, ¿no? Aquí vivía yo. Ay, lo que pasa es que había que subir unas cuestas para llegar en carro. Aquí es donde escribo, en mi escritorio. ¿Y llevas escribiendo mucho? Unos 150 años, poco, sí. ¿Estamos bajando? Ah, vale, más energía. Mi primer gimnasio, un ventilador. Y aquí es donde cocino. ¿Podemos parar ya? Es que no sé qué contar, la verdad. Corten. Lo peor de ser inmortal, haberlo mantenido tanto tiempo en secreto. A ver, que yo no se lo había contado a nadie, pues ¿por qué no? Superman tampoco cuenta que es Superman. Pero claro, un día exploté por culpa de unos... ¿Qué ha sido eso? Un pitido. Es que no podemos emitir según qué palabras. ¿Cuáles? Sí, bueno. Todas esas. Esas no. Pues vaya ¿no? ¿Por dónde iba? Ah, sí, lo del podcast. Escuchame una cosa, Per. ¿Sabes que usamos nada más que el 10% del cerebro? Es que la salud mental es una invención del siglo XXI. El 80% restante lo manejan ellos, desde la Matrix. La gente no está enferma. Que lo que tiene que hacer es trabajar más. La clave de mi felicidad es el retorno. Otra mentira más, como con lo del cambio climático. Te llevo a cenar. Siempre ha habido ciclos. Ciclos de temperatura. Ciclos. Tanta tontería que a una se le acaba hinchando todo lo que se le puede hinchar. No me vas a explicar nada. No existen ciclos. Y si no hacemos nada, vamos a dejar un mundo en paliativos. Una sociedad cada vez más injusta y llena de desigualdades. ¿Tú sabes lo que necesita este mundo? Dignidad, oportunidades para todo el mundo, ¿eh? Y proteger a los más vulnerables sin discriminación alguna. Si no, menudo desastre de planeta que le vamos a dejar a los que vengan en el futuro. Bueno, a esos y a mí. Hablo con conocimiento de causa. ¿Tú sabes por qué hablo con conocimiento de causa? Pues claro, Porque tengo casi 400 años. ¿Sabes por qué? Porque no me puedo morir, porque soy inmortal. Total, que exploté. Los hijo de... Cámbiate esta camisa ya. Me cago en... que te cojo y te re... Llevaba ya años que me muerdo la lengua y me enveneno. Pues no me tocó a mí lidiar en su día con los negacionistas de Darwin, terraplanistas, reptilianos, los hijos de Raticulín, hasta los que dicen que Elvis Presley sigue vivo. Pues sí, le vi morirse. 11-2, primera. Evidentemente yo no me creí que Per fuera inmortal, pero vamos, ni yo ni nadie. Pero luego pensé, si una persona se alimenta a base de bollos y refrescos y tiene ese cutis, algún secreto tendrá que tener. Me llamo Encarnación García y soy la ayudante de Per. Es mi mano derecha. Derecha, izquierda, brazo, antebrazo. Por ser soy hasta su sombra. Gracias. Su salvadora. A lo que iba. Yo pensé que nadie se iba a creer lo de su inmortalidad, pero... pues resultó ser verdad. ¡Inmortal! Yo soy Batman. ¿Te importa que nos hagamos una foto? ¿Y me puedes hacer una foto con mi madre, porfa? En 400 años no he parado de trabajar. ¿Lo saco? Sí. Ah, vale. Es que
Mi vida laboral. Con tantísimos años trabajados, podría pagarle la jubilación a medio Soria. He sido campesina, nodriza, lavandera, cocinera, cuidadora, panadera, abogada, 3 restaurantes, un videoclub, trapecista en un circo, sin red de seguridad ni nada. Todo el mundo ahí, ay, por si me caía. Claro, no sabían lo mío. Con el foco que tengo ahora, podría ser incluso influencer de esas. Pero no, a mí, como veis, me gusta trabajar. Como estar viva tantos años te hace saber de muchas cosas, pues acabé teniendo un podcast. Bueno, no es mío, es de uno. Look at me. Soy yo. Me han pedido que os enseñe mi despacho. Diploma de cuando tenía 4 años. Como diría Maciel, como diría Marisol, la vida es una noria. Noria. Arquímedes, Steve Jobs, el de la batamanta. Todos tuvieron grandes ideas y se hicieron de oro. Súmale un nombre a esta lista. Me llamo Donovan McCarthy y soy el CEO de Mucho Ruido, Podcast Nueces. Es un tío que tiene olfato. Está todo el rato creando, no puede parar de crear. Mucho Ruido, Podcast Nueces, que es brillante. Es brillante. Per es una perla. Perla. Juego de palabras. Aquí se trabaja mucho la creatividad. Por eso, cuando soltó lo que soltó, me dije, aquí hay una trufita que vamos a tener que explotar. Donovan es un jefe peculiar. Bueno, no. Peculiar no es. Lo que es un auténtico... Perdedor. Loser. Es una palabra que no entra en mi diccionario. El maniquí. ¿Sabes lo que significa maniquí en chino? Significa suerte. Yo no la necesito. Porque la suerte no te busca. Energy. La suerte te encuentra. Si no, dime tú a mí, entre todas las personas que hay en el mundo, ¿cómo es posible que me toque a mí una inmortal en la empresa? ¿Suerte o olfato? También te lo digo. En esta empresa nos gusta dar voz a todos. Tenemos podcast de deporte, de cultura, de ciencia, de punto de cruz. Y este es José Luis, una persona peculiar. Donovan para mí es como el olor a canela. Me gusta. José Luis es el presentador del podcast de True Crimes. Ya sabes, de resolver crímenes y todo eso. Está obsesionado por resolver casos. Y si no hay casos, pues se los inventa. El otro día alguien se comió mi yogur por error. Ahora José Luis quiere dar con el culpable. A mí me da igual. Pero no le vamos a quitar la ilusión al hombre. Que igual hace años fue policía o un psicópata. Puede ser. Pues no sé, podéis grabarme haciendo la compra, por ejemplo. Ya, pero es que ya te hemos grabado en tu vida laboral, que está muy bien. Lo que pasa es que, qué sé, necesitamos otra cosa. Necesitamos algo que como quede como más chicha o algo. ¿Qué? Antonio, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Esto es un guión! ¡No lo quiero! Lo que no podemos pretender es que todo el mundo tenga el talento que tengo yo. Pero es un tipo con ganas. Y le quiero. Perdón. Que necesitamos algo más de chicha, pero no sé. Algún familiar con el que podamos hablar o algo, yo qué sé. Familiar, no sé, están todos muertos. Vale, algún un ligue. Ligue no creo que tengas. Pero un amigo, no sé, algo. O sea, de tu grupo de WhatsApp. O sea, necesitamos algo. Bueno, sí, mira, Sara, mi Sara. Vale. Sarita, las fiestas. Pues vale. Bueno, liábamos unas. ¿Sí? Sí, liábamos. Vale. Lo que pasa es que hace mucho que no hablamos. Disculpe, No sé. ¿Perpetua Palacios? ¿Quién esta mierda? Una multa fijo. No es una multa. ¿Qué? ¿Me firma aquí, señora? Me llamó señora. Debí de darme cuenta de que será el principio del fin. Real Consejo Internacional de Personas Inmortales. ¿Sabéis lo que significa eso? Que no soy la única inmortal. Me caigo muerta, vamos. Bueno, ya me entendéis. Por la presente y habiéndose puesto el requerimiento telemático... ¿Qué dice de telemático? ¿Eso qué es? Se conoce que le habrán mandado varias notificaciones al portal digital. No tiene la clave PIN, clave escrito con arroba. ¿Pero cómo comunican eso por clave PIN? ¿Qué es la clave PIN? No, de verdad, es que me he tenido que adaptar a la paloma mensajera, telégrafo, fax, al SMS, politonos en el móvil. Llega un punto ya que no puedo seguir el ritmo. Se le informa de que, habiendo revelado su condición de inmortal, contradiciendo así el artículo 19 /, bueno, esto me lo salto, imponerle la pena correspondiente que puede ir desde infracción leve 300 euros a grave castigada con la muerte. ¿Qué haces? José Luis,
¿Qué? ¿Dónde es el juicio? ¿Qué tengo que hacer? Yo es que soy solo el cartero. No, ¿qué? ¡José Luis! En el cine, un giro es como encontrar un diamante. Ese momento en que dices, lo tengo. Per, Sí. ¡Ay! tenemos un conflicto cojonudo, el mejor de todos. Que es que le vas a palmar, que es que te mueres. Lo que quiero, que me muestres vulnerabilidad. ¿Cómo te sientes? Puntito fresco, muy canalla, muy online, Ya, ¿sabes? ¿podemos mantener esto en secreto de momento? Vale, chicos, mantenemos en secreto, ¿vale? Por favor, no. Me gustaría que mi vida por ahora siguiera siendo normal. Claro. A mi despacho. ¿Qué os parece mi última creación? Lo utilizo para no tener que salir del despacho cuando estoy muy ocupado. Donovan. A mi despacho. Sí, voy. Al despacho. Soy Donovan. Ven a mi despacho. Sí. Ven aquí. Come here, bro. Te he llamado porque tengo muy buenas noticias. Las voy a necesitar. Mira, te comento. Contar tu secreto hizo que se triplicasen los oyentes. Pero si queremos quintuplicarlos, hay que darle un girito. Un girito. Un girito. Estás despedida. ¿Perdón? Out. Que es broma. Un girito. No tan agresivo. Bueno, soy Nuria Casas, influencer, y a partir de ahora voy a ser la nueva copresentadora del podcast Las vueltas que da la vida. Vaya, una vaga profesional de copresentadora. Pues igual morirse no es tan mala idea, ¿no? La gente se cree que las influencers no trabajamos, que todo es jauja. Pues nos dejamos la piel para conseguir seguidores. ¿Tú sabes cuántos tengo yo? Millones. ¿Y sabes qué no tengo? Un podcast. Así que nada, hace unas semanas me vine aquí a ver si me daban uno y... ¡tachán! Bueno, ha pasado lo que tenía que pasar, claro. Ey, chica, qué cara de muerta, ¿no? Sí, ya te contaron. ¿Has oído lo de Nuria Casas? ¿Y qué te parece? Pues me parece que me quiero pillar un billete para irme bien lejos. Pero tengo que hacer el pago y no sé cómo hacerlo, me lío. Que yo soy más de libreta de toda la vida. Le das aquí y luego aquí. Y ya está. Facilísimo. Gracias, Encarni. Nada. Pero la próxima vez échale un vistazo a una cosita para seniors que tiene tu banco. Generación más lo llaman. ¿Generación más? ¿Más qué? ¿Tú me ves cara de senior? Pues sí, soy senior. ¿Lo aparento? Para nada. La tía tenía la cuenta pelada. Algo tienes que haber hecho mal en la vida si con 400 años no estás forrada. Eso sí, vi que tenía un buen plan de pensiones. Como los inmortales lo tienen difícil para jubilarse. He ido por rachas. En el siglo XIX gané más dinero que el que inventó la fregona. Pero bueno, hace poco Donovan me dio unos consejillos financieros y... Un poquito de agua me podéis traer, por favor. Mira, te comento. El truco para invertir es el olfato. Metaverso, criptoarte, tokens. Nunca inviertas en algo que entiendas. Si lo entiendes, llegas tarde. Es que hablar del tema me... Eso no les pasaría si hubiesen planificado las cosas como yo desde que cobré mi primer sueldo. Todos los meses guardo un poquito en mi seguro de ahorro y lo dejo ahí sin tocar. Tú imagínate una bola de nieve rodando. Si sigo así, en 2 meses me llevan del IBEX. No me puedo creer que una influencer tenga más relevancia que una inmortal. No sé, igual es que mi tiempo aquí ya ha pasado. Eres literalmente la única persona en el mundo por la que no pasa el tiempo. Bueno, por ti, por Ramón, que ahora que está a punto de jubilarse parece que tiene más energía y más planes que nunca. Claro, Ramón. ¿Miedo a la jubilación? Venga ya, hombre. Si estoy hecho un toro, estoy en lo mejor de la vida. Cuando suene el despertador el próximo mes, no será para ir a trabajar. Será para ir a hacer un curso de snorkel. Hola, soy Ramón Valdivia, soy el técnico audiovisual de este estudio y me faltan exactamente 18 días, 12 horas, 31 minutos sí, 38 segundos para hacer lo que me dé la gana, para ser libre. Gracias a Dios. Y gracias a la renta vitalicia, la renta segunda oportunidad o también renta hacer lo que me salga de los... Los huevos hay que ponerlos cada uno en su cesta. Y ahora a Ramón le toca la cesta del descanso. Del descanso laboral. Siento que Ramón va a ser el único que va a saber reconfortarme en esta situación. Generacionalmente estamos más cerca y eso ayuda. Chicos, si es que me lleva 300 y pico años. Está más cerca de Felipe II. ¿Qué pasa, Per? ¿Cómo estás, cariño?
Estoy en shock. Dice de repente que se va a morir y que es a la única persona a la que se lo ha contado. ¿Y qué quieres que haga? Animar a la mujer. A ver, Per, tranquila, hombre, si no es para tanto, hombre. Si vamos a acabar todos en el hoyo, en el mismo sitio. Yo pensaba que no, pero al parecer va a ser más tarde que tú. La muerte no es lo que parece. ¿Que tiene toda la pinta? Sí que la tiene, pero no lo sabemos. Dando consejos es el mejor. Ahora, dando ánimos. Ya, pero ¿no te da miedo? El miedo que yo tengo es a seguir trabajando 10 años más. Eso sí que me da miedo. Yo creo que lo he hecho bien en la vida, oye. Ya, pero es que eso a mí no me pasa. No sé, es como si hubiera tirado siglos a la basura. ¿A ti no te pasa? No, yo he disfrutado mucho y pienso seguir disfrutando, aprendiendo, teniendo curiosidad por las cosas. Pasarlo en grande, vamos. Lo que es seguir viviendo. Claro que tú ya no. Tú ya no. Se te va a echar mucho de menos, Ramón. ¡Perchi! Uy, perdona. Lo de no saber cuándo es el juicio pone de los nervios a cualquiera. ¿Que me ha dicho un pajarito que no te ha gustado nada que me pongan de copresentadora en tu podcast? Bueno, ahora mío también. Bueno, da igual, ya lo iremos viendo. Entre tú y yo, lo de contar tus secretos ha sido para hacerte famosa, ¿que sí? No. Pero bueno, estoy leyendo algo nuevo. Y con pasta en el banco, ¿eh? Que ahora todas las revistas se te rifan. Confiesa que tú querías estar en la pomada como yo. A ver, un momentito, que lo tengo por aquí. El perfil de Nuria Casas. Ah, dejar de seguir. De nada, mundo. No preguntes. Pero qué guay, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Qué bien soy! Preparaos que ahora viene el momento hyper del documental. Cuando Donovan se enteró de que Per era inmortal, nos propuso una actividad semanal de team building. Más bien un challenge de team building para hacer crecer el engagement de Per. Lo que hay que hacer es mezclar palabras en español y en inglés. Una cerveza, por favor. Un día a la semana nos reunimos para probar la inmortalidad de Per. 1000 maneras de no morir. Es bueno el título, ¿eh? Es bien. Os lo explico rapidito. Básicamente soy inmortal por suerte. La muerte me esquiva. Es como destino final, pero al revés. Esta última intentona me la voy a tomar como una despedida de mi inmortalidad. No nos engañemos. Jugar con la inmortalidad de Per tiene su gracia. Yo no quería participar en el documental, pero a mí esto me interesa. Tía, ¿tú estás segura? Que sí, tranquila. Sí. Bueno. Per, ¿Qué? cuando mueras, intenta quedarte más o menos, ¿eh? Como... Sí. Vale. Venga, va, dale. Venga, compañera. Arranca. ¿Lo ves? Pura suerte. Y así todo el rato. Venga, otra vez. ¡Otro coche! Ya te vale, ¿eh? ¿Perpetua Palacios? Cuando en la oficina se enteraron de todo este rollo, alucinaron. Pero claro, fuimos todos en comandita. Todos en pie ante la jueza suprema del Consejo de Inmortales. Pero ¿cómo vas a ser tú la jueza? Ni que fueras inmortal. Actriz, educadora infantil, madre de 2 hijos, jueza del Orden Supremo de los Inmortales. ¿Cómo iba a ser todas esas cosas si no fuera inmortal? Y también trabajo como influencer. Trabajo. Como sabéis, mi labor aquí ha sido infiltrarme para poder entender de cerca el por qué una inmortal se ha ido de la lengua y así poder juzgarla justamente. Bueno, y si así me daban un podcast, pues oye, 2 por 1, ¿no? Menudo olfato tengo. Perpetua Palacios, se te acusa de haber revelado tu condición de inmortal y haber puesto en peligro el secreto milenario que nos protege. ¿Que nos protege de qué, si somos inmortales? La condena por haber revelado ese secreto y que se va a hacer efectiva de forma inmediata es... la muerte. Anda, pues sí que era la muerte, sí. Si yo no quería que esto pasara. No, ya, pero viste fácil lo de hacerte famosa y Que claro, que yo no quería la fama. Sí, perdón, yo no quería la fama, no quería nada. Si yo era feliz siendo mediocre en el anonimato, todo ha sido culpa de ese. Señoría, pido disculpas por ser un gran trend catcher. My apologies. Yo quiero seguir siendo inmortal, ¿eh? Yo quiero ser inmortal como el recuerdo de una abuela, no inmortal como el plástico. Lo siento, no, la decisión se ha tomado ya. Yo no me quiero morir ya, por favor. Ah, no.
No te vas a morir hoy. Bueno, sí, esa cosa yo no se sabe. Te vamos a quitar la inmortalidad. O sea, que te vas a morir pues el día que te toque. Depende de la alimentación, el deporte, el estrés laboral, de las vueltas que da la vida. A ver si ahora se apunta a Pilates, que siempre lo decía y nunca lo hacía. Bueno, siento que vayáis a ser un inmortal menos. Ah, no, tranquila. No, si errores administrativos tenemos todos los días. A ver, pasa que es que hay días que nacen muchísimos niños. Llega un momento que pues igual se nos pasa a inscribir a alguno en el registro de mortales. Y así pasa, pues nacen los inmortales, como Nuria, como Per o como yo mismo. Pero vamos, que esto es introducir aquí los datos y listo, una mortal más. Ni un minuto. Ventajas de tener la clave PIN. Pues nada, se cierra la sesión, que tengo cosas que hacer. 2 reels. ¿Me grabas tú? En vertical. Es que lo hiciste en horizontal, si no lo hacemos bien también. Tía, ¿estás bien? Sí. O sea, no. Bueno, no sé. Es raro porque, aunque no estoy bien, es como que tengo ganas de hacer muchas cosas. Ganas de aprovechar el tiempo. Pues sí. Sí, porque aunque llevo ya casi 400 años viva, siento como que ahora, al saber que no es para siempre, tengo ganas de exprimir cada minuto. Lo que no entiendo es cómo podéis vivir con esta tensión todo el rato de no saber hasta cuándo va a durar esto. Pues ya te lo he dicho, Per, se trata de vivir a tope el tiempo que dure. Ya, vivir. ¿Y qué es vivir? Vivir. Vivir. ¿Qué es vivir? Pues vivir es lo más maravilloso del mundo. Es chapotear en los charcos, el olor del bizcocho recién horneado, el abrazo de un ser querido, el rocío en las hojas al amanecer, o tomar café un domingo por la mañana mientras escuchas canciones de Van Morrison. Life. Are you okay? In my eye. No, madre que me parió. Never forget me. Muy bien todo este rollo, Paulo Coelho, pero hay que ser práctico. Apunta. Primero, hazte un seguro de vida. Segundo, planifica bien tus ahorros. Y tercero, un par de analíticas al año no hacen daño. ¿Qué es para ti la inmortalidad? Sentirte orgullosa de ti misma teniendo en cuenta que la perfección no existe. Todos somos como somos. Darte cuenta que nunca es tarde para una segunda vida. Tienes que prepararte desde muchos años antes de la jubilación. ¿Cómo? Manteniendo la curiosidad por las cosas. Que te llames Domingo Martínez o Jonathan McCarthy, pero que la gente te recuerde por las cosas que hiciste. Lo de Domingo Martínez es un decir. Mis historias destacados. Algo más profundo, ya. Lo esencial es invisible a los ojos. ¿Quedado bien, no? Ya no. Para mí la inmortalidad es un recuerdo, porque ahora soy una mortal, pero una mortal muy viva. Quiero disfrutar de los momentos buenos, lidiar con los menos buenos y, no sé, vivir es todo lo que me queda por delante a partir de hoy. Quiero que de mí solo lean los mensajes de WhatsApp contando mis cagadas, mis logros y mis qué bien lo pasamos ayer, amiga. ¡Ay, Sara, cuánto tiempo! ¡Ay, Sara! Y a mí con eso ya me vale. Porque una vida mejor no es esa en la que se hacen más cosas. Una vida mejor es una en la que vives de verdad. Y así es como quiero vivir a partir de ahora. Y solo has tardado en darte cuenta 395 años. Me voy de viaje con Sara. ¿Ah, sí? ¡Ay, qué guay! Tenemos mucho tiempo que recuperar. ¿Pero el podcast? ¿Lo cancelas? Pues esa es la cosa, que alguien se tiene que quedar al frente. ¿Quién? La única persona capacitada para hacerlo igual o mejor que yo. ¿Yo? Pero tía, ¿qué hago yo con esto? Pero si esta gente... Y hasta aquí la increíble historia de Per. Una notita rápida. Si conocéis alguna otra historia extraordinaria o de personas con una mutación extraña o lo que sea, no dudéis en contactar con mi nuevo representante. Hollywood, we are coming for you. Team. Pronunciación. Pronunciation. ¡Chicos! ¡Al parking, corran! ¡Venga! Coge la cámara. Coge la cámara. Va. Follow. ¡Es por aquí! ¡Le doy un golpe! Ahí. Va. Es
que iba pensando en mi reel, de repente este señor se me ha cruzado y... ¿Está bien? ¿Está muerto? Estoy bien. He's fine. Oh, menos mal. Por favor, es que esto es súper peligroso. Esta zona está muy mal señalizada. Es que tú imagínate que atropello a Per, que ya no es inmortal. Per, tú ahora ándate con 5 ojos, ¿eh? Bueno, yo voy a hacerme un seguro de vida y ya vamos viendo. Corten. Me tenía que esperar. Vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba. ¿Qué fricada es esta?